Hola familia y bienvenidos a la parte 7 de Dama Intocable. Espero les esté gustando mucho, así que pónganse cómodos que comenzamos. Por otra parte, Suleimán estaba lidiando con la niña mimada de Gabriela, quien no paraba de llorar. Pedía que la lleven junto a su padre y su hermano, pero Suleimán aún no le había contado nada. Acción, que no le tenía compasión, le dijo que no sabe nada de Ricardo ni de Diego, y que como ya había despertado ahora necesitaba hacerle preguntas. Le preguntó que dónde había pasado después de que ella se marchó de Inuadén, e incluso quería saber quién se había llevado a su padre y hermana, pero ella no recordaba nada. Acción de pronto le mostró una llave para ver si ella la reconocía, pero en vez de eso, Gabriela tuvo una visión en la cual culpaba a Gillis por un crimen, y nuevamente, esta vez la culpaba a ella diciendo que todo es culpa de su hermana, molestando a Acción. Él estaba furioso y quería estrangularla, y Gabriela, que no quería tener ese final, le pidió que la lleve con su hermana. Quería disculparse, pero en realidad no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Acción molesto se marchó, dejándola tirada en la cama, y le pidió a Suleimán que la vigile. Por otro lado, Terzo, junto a sus secuaces, se dirigían hacia el bosque, pero de pronto una flecha casi lo atraviesa. Para su sorpresa, era Violeta, quien también estaba en la cacería. Se disculpaba por lo que había ocurrido, pero como ya había sido mucho tiempo de lo que había practicado, se había oxidado un poco, y así se marchó. Pero Terzo, con su cara de villano, sabía que esta cacería apenas está empezando. Por otro lado, después de la charla que tuvo Acción con Gabriela, él decidió ir a investigar un poco más esa cabaña, ya que como no había nadie ahí, era una forma más fácil para poder encontrar alguna pista de lo que estaba ocurriendo, aunque sabían que no iban a dejar pistas para ser descubiertos tan fácilmente, pero pensaba que esta vez puede tener un poco de suerte. De pronto le llamó la atención una cabeza de venado que había en la pared, y con su poder la destruyó. Mientras tanto, en el territorio de Débora, Gillis había sentido el poder de Acción. Mago le preguntaba qué es lo que ocurría porque la veía muy distraída, pero ella le comentó que no pasaba nada. De pronto a ella se acercaba un joven, con la intención de molestarla, pues quería averiguar sobre Diego y Ricardo, y además quería hacerla quedar mal delante de todos. Gillis sabía que este debe pertenecer a una familia de clase alta, aunque todos ahí sabían que él es un coqueto que le gusta cortejar a las mujeres, pero Gillis no se iba a dejar amedrentar por nadie, y le dijo que no habían otros Inuadén, que solo ella posee ese apellido. Pero este hombre continuaba con su sarcasmo molestando a Gillis, y de una manera cortante ella le dijo que lo repetirá una sola vez más, que ella es la única en su familia, y que él debe aprender a cuidar su lenguaje a menos que quiera ser responsable de las estupideces que dice. Gillis, que ya estaba bastante enojada con su poder, lo tomó por los pies diciéndole que él debe conocer su lugar y no molestar a nadie con cosas tan absurdas. De pronto una mariposa se posó sobre ella, y al poco rato todos los animales empezaron a llegar junto a ella. El ambiente en este lugar de un momento a otro cambió, y Christian al ver esto quedó en shock. Incluso Acción se sorprendió mucho al ver a Gillis rodeada de animalitos, y acercándose a ella se cercioró de que se encontrara bien, pero a la que no le gustó para nada lo que estaba ocurriendo era a Débora Montana. Un poco más tarde, todos los presentes empezaron a comentar sobre lo que había ocurrido con Gillis. Creían que la leyenda que se rumoraba sobre el ser divino era cierto, y que quizás ella posee poderes divinos y por esa razón tanto la familia Vergette y Parvenón ahora son mucho más fuertes. Mientras tanto, Débora se encontraba muy molesta. Pensaba en lo ocurrido cuando de pronto aparecía Cordelia, quien le preguntaba qué es lo que hacía levantada a esas horas. Débora le contaba que tiene asuntos que tratar, y Cordelia quería que su madre le cuente lo que estaba ocurriendo, que confía en ella, ya que ella será la nueva sucesora de la familia Montana. Pero su madre le contestó que cuando llegue el momento en el que deba tomar el mando de la familia, sabrá todo. Además, todo lo que ella estaba haciendo ahora es para proteger el lugar donde vivirá su amada hija, y así la envió de regreso a su habitación, mientras que ella se marchó. Al mismo tiempo, en la mansión Parvenón, Christian se encontraba furioso, rompía todo a su paso. Le molestó tanto ver a Acción tocar a Gillis y se preguntaba del por qué ella lo había elegido a él. Este hombre en su visión había visto que Gillis era de él y que solo vivía para él.
Y al ver que eso no se cumple en esta vida, estaba muy molesto porque ahora ni siquiera podía acercarse a ella. Las sirvientas empezaron a murmurar de que él realmente al parecer se está volviendo loco, pero de pronto ante sus ojos aparecía Gillies. Él pensó que era una ilusión, pero realmente era ella. Y sin preámbulos, ella le preguntó qué había acordado a cambio de las lágrimas de Calicia. Pero esta vez este tonto quería aprovechar la oportunidad y le hacía algunas preguntas. Pero como él no respondió la suya, entonces ella tampoco iba a responder, porque lo que quería saber era qué trato había hecho. Christian le dijo que solo le hizo un favor a Terzo, pero que no le puede dar más detalles. Ante esto, Gillies supo que ese hombre había hecho un juramento. Además de eso, quería preguntarle si él había visto a Gabriela, pero Christian le dijo que desde la fiesta no sabía nada de ella, y que si estuvieron comprometidos solo fue por razones políticas, aunque a Gillies y a mí no nos interesan sus detalles. Y en eso, tocando su frente, lo teletransportó hacia el mar, en donde lo dejó caer, y le dijo que lo iba a dejar en ese lugar para que pensara con claridad. Christian, molesto, le dijo que ella lo amaba, que solo lo tenía a él, y que incluso ella le suplicaba por amor todos los días. Gillies, al recordar que sí era verdad, se molestaba, pero hoy le pedía que deje de tener delirios, y así desapareció entre pétalos, dejando en medio de la nada. Christian no entendía por qué la cercanía con ella lo ponía tan mal. La codiciaba tanto que deseaba que sea para él, y no le importaba el precio que tenga que pagar. Incluso si tenía que asesinar a Acción, lo hará. Horas después, Gillies regresó a casa, pero Acción aún no había vuelto. De pronto en el cielo vio una hermosa estrella brillar. Le parecía tan familiar como si ya la hubiese visto antes. De pronto aparecía Acción, quien le dijo que era muy peligroso que esté tanto tiempo en la ventana. Pero ella solo observaba el hermoso paisaje nocturno, aunque él, acercándose a ella, le comentaba que hoy había visto a Gabriela, que está en su mansión y que la encontró por accidente mientras investigaba. Pero si no le importa, él deseaba tenerla para cuidarla. Gillies preguntó si acaso le tiene lástima a ella. Quizás, como la ve vulnerable, desea protegerla. Y le aclaraba que no le importa que salga con otras mujeres, pero que mientras ella esté ahí no lo va a permitir. Acción, al ver esta reacción, le dijo que no había ninguna otra mujer, que solo será ella hasta que muera, ya que gracias a ella supo lo que es el amor verdadero. Gillies en el fondo no quería que nadie más esté cerca de su amado, quería llevarlo con ella para poder vivir así juntos para siempre. Un poco más tarde, Acción, mientras Gillies descansaba, decidió visitar a Gabriela. Pero para su sorpresa, Gillies lo había seguido. Él le dijo que no era necesario que lo siga. Él le hubiese dicho dónde estaba, pero ella simplemente se había despertado y al no verlo, lo siguió. Además, deseaba ver a Gabriela. Al entrar, Gabriela se abalanzó sobre ella feliz porque por fin había visto a su hermana. Le contaba que no sabe dónde está su padre y su hermano, que está muy asustada. Y Gillies, en una pizca de sentimiento en su mirada, le dijo que si acaso ella había ingerido algo extraño. Y al ver sus ojos supo que había consumido lágrimas de Calicia. Y sin decirle nada más se marchaba, aunque Gabriela quería disculparse por haberle mentido. Y que en ese momento simplemente se había equivocado, pero Gillies le dejaba en claro que desde el momento en el que ella hizo eso, para ella está muerta y no hay ninguna razón para aceptarla como su hermana de nuevo. Sin decirle nada más se marchaba, dejando a Gabriela encerrada en la habitación. Y Acción, al ver esto, le pidió a Suleimán que se lleve a Gabriela y la tire por ahí en cualquier lugar. Al día siguiente, Terzo, después de lo ocurrido con Gillies, supo que las personas estaban reaccionando bastante rápido a todo eso, deseando tener poder o llegar a ser como Dios. Pero Terzo sabía que solo los líderes de las 4 familias pueden amplificar su poder con las lágrimas de Calicia, además de que posee muy pocas lágrimas. Pero lo que sí puede ofrecerles es la sangre de Calicia, y Débora en su investigación había encontrado que si alguien de las 4 familias comen esa sangre, sus poderes disminuyen. Pero en el caso de alguien común, se da la demonización solo cuando la sangre se inyecta directamente a los vasos sanguíneos, y es por eso que Terzo había distribuido
esa sangre. De pronto en su camino se encontraba con Cordelia, la cual también se había preparado para ir de casa hoy. Él quería acompañarla, pero ella se negó diciéndole que esperaría a su amiga Violeta. Terzo, tomándola del cabello, le dijo que la amistad entre ellas dos es muy especial y que esperaba que nunca se acabe. Palabras que dejaron muy confundida a Cordelia. Por otro lado, uno de los sirvientes de Acción le informaba que el río Sena se había secado por completo y que Zenón se había llevado algo de ahí. Acción le pidió que investigue más a fondo la situación, aunque sabía que es más probable que su madre se encuentre en el palacio del rey en la sala secreta, pero lo que no sabía era por qué se había llevado eso del río, así que tenía que investigar más a fondo. Así se dirigió nuevamente a la cabaña, en donde al romper esa cabeza de venado encontró un pasadizo secreto que lo llevó a un lugar muy amplio. De pronto en la pared encontraba una cerradura y pensó que quizás la llave que posee es la llave de ese lugar, pero más fácil se le hizo romper todo con su magia. Al romper el muro se dio cuenta que había llegado a los conductos del agua residual. Mientras tanto, Violeta se encontraba tratando de cazar a su presa, que era Terzo, el cual no se encontraba con sus amigos. Aquellos se preguntaban del por qué Terzo siempre se va solo y no les cuenta lo que hace. En eso, Violeta fue sorprendida por Cordelia. Rápidamente, Violeta le dijo que estaba buscando a una presa y le preguntaba si ella había visto a Terzo. Cordelia, un poco nerviosa, le dijo que no lo había visto. Y Violeta le expresó que después de su madre, ella es la persona en la que más confía y que por eso espera que nunca la traicione. Cordelia, con una sonrisa, le dijo que no se preocupe porque no quiere provocarle tristeza, aunque Violeta se daba cuenta de que le había mentido, y eso la sorprendió mucho porque antes nunca evitó responderle preguntas difíciles, pero ahora había dicho una mentira tan obvia. Al poco rato vieron a un animal salvaje alejarse. Decidieron ir tras él, pero ya en Violeta habían sembrado una gran duda. Por otra parte, Gilly se encontraba caminando con Mago. Este le preguntó si de verdad le gusta el jefe de la familia Verget o si piensa casarse con él como dicen las personas. Ella le contestó que no todos los que están juntos se casan, porque no todo es un cuento de hadas. En eso aparecía Soleiman, diciéndole que con lo que había escuchado no tuvo más remedio que salir, ya que él había planificado que cuando ellos dos se casen, se irá a vivir a Inoaden. A Mago le molestaba todo esto un poco, pero de pronto aparecía Zenón con un cofre en sus manos y le dijo a Gilly que había traído un regalo para ella. Obviamente esta bruja tenía algo en mente. Mientras tanto, por otro lado, en el bosque de casa, aparecía Terzo con Christian. Terzo le agradecía por haberlo llevado hasta ese lugar, y así se adentraba a dicho lugar. Christian, que sentía curiosidad, siguió a Terzo, porque recordaba que había actuado muy raro la última vez que lo visitó, y le pidió que lo llevara al bosque cerca del lugar en donde se llevará a cabo el festival de caza, y que luego nuevamente lo traiga hacia el refugio. Christian se sentía muy incómodo en ese lugar y se daba cuenta de que era un lugar muy amplio. Había un olor extremadamente horrible y de pronto se encontraron frente a frente con Acción. Con verlo, su ira se activó. Y Acción quería saber si acaso él está conspirando con Terzo, pero Christian, que estaba molesto porque Gilly solo lo prefiere a él, quería matarlo en ese momento, porque si no fuera por él quien se interpuso entre ellos, Gilly estaría a su lado. Así que de la nada empezó a atacarlo, pero como Acción no se iba a quedar quieto, le devolvió el ataque, aunque en eso uno de los ataques rompió una pared, y así empezaron a salir monstruos furiosos que estaban dispuestos a matarlos. Acción, quien había pensado en asegurar ese lugar para que los monstruos no salieran, ahora era demasiado tarde. Se daba cuenta de que todos estos monstruos estaban queriendo salir, por lo que le gritaba a Christian que no los deje escapar, que los detenga. Así vio una oportunidad y derribó una pared, diciéndole a Acción que bloqueará la entrada. Y así un poco de escombros cayeron, impidiendo que esos monstruos salieran. Para Acción fue una buena estrategia de Christian, y de pronto se dio cuenta de que estos estaban muy cerca de la zona de caza, y eso podía significar que Gilly está en peligro.
Mientras tanto, Gillis observaba con cuidado el cofre y Zenon, como toda una víbora, le dijo que ella había ido al lugar en donde al parecer había un objeto similar a este, ¿verdad? Y que había pensado que, como los niños de hoy en día no están interesados en ese tipo de cosas aburridas, era realmente una sorpresa de que ella sí se haya interesado. Y por eso es que había sentido mucho interés por ella, porque el lugar en donde había desaparecido el objeto ahora está completamente hecho un desierto. Así que decidió sacar esa reliquia de otro lugar para ver si sucedía lo mismo, pero no sintió ningún cambio. Y que si le traía ese cofre era como un regalo para ella porque sabe que lo necesita. Incluso le aclaraba que si no lo necesita podría simplemente destruirlo, aunque en eso Gillis le lanzó un ataque. Pero a esta bruja ni siquiera eso la asustó. Mago quería ayudar a su amiga, pero Gillis no se lo permitió. Zenon, al ver lo fuerte que era Gillis, le dijo que al parecer ese poder se debía a que ha consumido las lágrimas, y a la final Gillis le quitó el cofre y supo que lo que había dentro no posee ningún tipo de magia. Así que le dijo que lo que había en esa caja era falso desde el principio, pero ese anillo que ella posee es el que tiene el poder divino. Y de pronto, un ruido interrumpió su conversación. Por otra parte, en el bosque, los animales corrían despavoridos y justo detrás de ellos estaban los monstruos. Cordelia, tomando la mano de Violeta, rápidamente la jaló para huir de ahí. Por otro lado, Christian no sabía qué estaba haciendo Terzo y de pronto escuchó a unos monstruos a quienes rápidamente eliminó, y de ese agujero aparecía Terzo. Christian no le dio ninguna explicación y le contaba que los monstruos están en la superficie y que deben actuar de inmediato, pero él le dijo que no es necesario que lo ayude, ya que este era su plan original, porque es Gillis quien ya debe estar haciéndose cargo de todos ellos. Y así era. Gillis empezó a eliminar a cada monstruo y le pidió a Suleiman que se lleve a Mago a un lugar seguro. De pronto Zenon pensaba irse, ya que ella no quería recibir su regalo, pero Gillis, acercándose a ella, la teletransportó. Mientras tanto, los monstruos estaban acabando con todas las personas de ese festival de caza. Todos huían muertos de miedo, y Débora se preocupaba mucho porque su hija se encontraba en el territorio de caza. Se preocupó tanto que decidió ir a buscarla. Los monstruos continuaban atacando todo lo que se ponía enfrente, y de pronto, entre ellos aparecía Gillis, junto a Zenon, quien estaba tirada en el suelo. Ella utilizaba su poder, y al ver esto los monstruos se calmaron. Gillis le arrebató el anillo de la mano a Zenon y vio cómo los monstruos se acercaban a ella, pero no para hacerle daño, sino más bien para hacerle una reverencia. Mientras tanto, en el bosque, Cordelia y Violeta se encontraban luchando con unos monstruos. En eso, Cordelia se cayó del árbol en donde se encontraban y Violeta la sujetó muy fuertemente, pero Cordelia sabía que era demasiado peso para ella. Pero obviamente, al ser su mejor amiga, Violeta no estaba dispuesta a soltarla, y así ambas cayeron al suelo. Ellas pensaron que este iba a ser su final, pero justo aparecía Christian, quien acabó con todos esos monstruos y las trasladó hacia un lugar seguro. En el pasado, los líderes de las 4 familias habían jurado devolver el poder del rey, pero esa promesa se rompió cuando la líder de los Inoaden, apuñalando a Dios, le sacó su corazón y lo repartió entre todos los líderes, para así poder obtener el poder de Dios, pues su deseo era que todos los alaben a ellos y no al rey. Y esta era una nueva visión que tenía Gillis al tomar ese anillo. En esta ocasión, una voz le decía que debe eliminar a los humanos que les habían hecho eso, y a los pocos instantes aparecía acción. Al ver esta escena se sorprendió mucho, al igual que el resto de espectadores, pero había un hombre con una actitud extraña que, tomando su arco, le lanzó una flecha a Gillis, haciendo que las bestias enloquecieran de nuevo. Pero antes de que lleguen a ella, Acción intervino, cortó el brazo de ese hombre, o más bien lo eliminó, y con este ataque Acción nuevamente tuvo visiones de su pasado, en donde estaba junto a su madre y la culpaba por todo lo que estaba ocurriendo. Tenía una sensación extraña, como si pequeños fragmentos de su recuerdo se hubieran borrado, y así nuevamente a sus ojos veía la visión de Gillis tratando de eliminar a Violeta.
En aquella vida de Gillis, Acción había descubierto lo malvada que era su madre, y que incluso fue la culpable de que Diego haya escapado de la cárcel y haya eliminado a muchas personas. Pero para su madre todo lo que había ocurrido era bueno. Lo había hecho según solo para ayudarlo a él. Pero para Acción su madre se había vuelto completamente loca, porque incluso ella fue la que había producido la muerte de su padre, y la amenazó diciéndole que cuide sus pasos de ahora en adelante si no quiere terminar como Diego y no Aden. Después de esa conversación, Acción sabía que debía controlar el poder de su madre lo antes posible, así que fue a hablar con los ancianos para informarles. Pero mientras se dirigía a ellos se encontró con Gillis, quien se encontraba aterrada de miedo. Él le tendió la mano y prometió ayudarle y protegerla de todo, pero ella constantemente tenía pesadillas con lo que había ocurrido, que Diego, su padre, casi la elimina, y todas las burlas que le hacía Christian. En sus sueños ella se encontraba entre monstruos atrapada y solo lo que deseaba era que alguien la ayude, y así era como ella nuevamente había despertado de un profundo sueño en esta, su quinta vida, en donde después del juicio contra su familia habían ocurrido muchas cosas, todo por culpa de los Sinoaden. Ella se sentía tan avergonzada por todo lo que había ocurrido, pero Acción no quería que ella se culpe de esto, quería que ella sea feliz, y Gillis le pidió que le cuente todo lo que había ocurrido, y así empezó a contarle sobre los grandes incidentes que fueron causados por dichos mutantes, sobre las matanzas de personas inocentes por parte de Zenon, su madre, e incluso del plan que había hecho esta mujer para que Diego pudiera escapar de la cárcel. Y después de lo que ese bobote hizo, él fue nuevamente capturado y puesto en los calabozos. Aunque en esta vida, Gillis se sentía tan indefensa y con miedo, solo podía contar con el apoyo de Acción. Así pasaron los días y se acercaba ya el cumpleaños de Violeta. Acción obviamente iba a asistir al banquete y Gillis también decidió asistir para felicitarla. En esa vida, Acción les había contado todo a los ancianos, pero ellos no querían limitar el poder de la ex líder, porque para la familia sería una humillación, además de que necesitan pruebas para poder hacerlo. Pero Acción les recordó lo que últimamente había hecho su madre en la plaza, que había sido un infierno en donde apareció por primera vez un mutante, y eso había sido porque personas comunes habían ingerido la sangre de Calicia. Así se van transformando en monstruos que muestran mucha agresividad y que algunos incluso obtienen poderes sobrenaturales. En ese tiempo era difícil que se pueda distinguir los síntomas porque eran como personas naturales que poco a poco iban desarrollando actos psicópatas. Muchas personas murieron debido a eso, y aunque no supieron quién fue el primero en consumir esa sangre o por qué fue que lo consumió, lograron identificar a las personas que estaban en proceso de convertirse. Y como ya las 4 familias empezaron a discutir sobre las medidas que tomarían ante estos monstruos, su madre, Zenon, había tomado la decisión de ir a la plaza y, emitiendo su poder, masacró a todos los mutantes, pero también eliminó a las personas comunes que ni siquiera presentaban síntomas. Y ya cuando Acción se dirigió al lugar, solo encontró una terrible escena ante sus ojos, todas esas personas fallecidas a manos de su madre. Pero ni aún así los ancianos habían querido limitar el poder de esa bruja. Por ello Acción les amenazó, diciendo que deben tomar una buena decisión si no quieren que el prestigio de la familia caiga a pique. Así que deben tomar cartas en el asunto de inmediato. En ese mismo día Acción decidió asistir al banquete. Ya ahí Violeta se encontraba feliz porque estaba cumpliendo años. Incluso su sobrino la felicitaba. Le dio un regalo y de pronto una de las sirvientas vieron a Gillis, quien le tenía mucho miedo, pues la pobre se encontraba en un lugar alejado viendo cómo Violeta era feliz junto a Mago. Sin embargo, dentro de ella había un sentimiento extraño de venganza, porque debido a la sangre de los Calicia ella había tenido que sufrir. Le molestaba ver cómo ellos sonreían mientras que ella se encontraba sumida en una oscuridad profunda. De pronto, una de las sirvientas le había informado a Violeta que Gillis se encontraba en la fiesta y corrió rápidamente a verla. Fue justo en esa escena en que Gillis, sin comprender por qué, estuvo a punto de matarla, pero alguien la empujó. Y fue así como Gillis despertó, como si estuviera en un sueño, que al darse cuenta de lo que había hecho, se sintió muy mal, porque se había comportado tal como lo hizo Diego, y había tratado de matar a una persona inocente.
Al poco rato apareció Acción, que sin dudarlo se llevó a Gillis de ese lugar, y aunque todos le decían que ella había intentado matar a la señorita Violeta, Acción no les prestó atención y les dijo que será él quien se hará cargo de todo, y sin decir nada más se marchó, mientras que Gillis en sus brazos estaba aterrada, porque realmente ella no quiso hacer eso. Poco después los ancianos trataron de convencer a Violeta de que haga algo con Gillis, ya que estuvo a punto de matarla. Incluso le decían que puede ser que ella se convierta en un mutante, así que debían mantenerla controlada. Además, protestar en contra de Vergette por haberla apoyado, pero Violeta no iba a hacer nada en contra de esa chica, y les dijo que Gillis tiene bastantes razones para despreciar a los Calicia, así que les pidió que no la molesten más con ese asunto porque ella no hará nada. Así fue como, debido a la situación en la que se encontraba Gillis, no tuvieron de otra que nombrar a Ricardo como el próximo líder de la familia Inoadean, y fue así como Acción se hizo cargo de Gillis sin importar lo que el resto le diga. Con los días, en el Palacio Imperial, en el 44º, en el calabozo, se encontraba Terzo y Débora, quienes habían sido capturados por Acción, para interrogarlos y que le digan cuál es la cura para los mutantes. Pero Débora muchas veces le dijo que no había tal cura, aunque Acción sabía que esta mujer mentía, por lo que la amenazó diciéndole que qué pasaría si él le diera un poco de la sangre de Calicia a Cordelia. Obviamente Cordelia era su punto débil, y así, lanzando un poco de esos cristales rojos hacia Débora, le comentaba que quiere confirmar si es cierto que después de que un miembro de las 4 familias más poderosas bebe esa sangre durante un año, los efectos no aparecen de inmediato. Pero ¿qué tal si consume 5 veces esa cantidad? Los resultados podrían ser mucho más rápidos. Y de pronto Terzo empezó a sonreír como un loco y le dijo que él no sabe nada, que cree que la familia Vergette es inocente, pero estaba completamente equivocado. Débora le pedía que se calle, que no diga ni una sola palabra, pero Terzo le decía que si acaso desea que le pase algo a su hija y que recuerde la condición de ella, este malvado le iba a decir toda la verdad. Y así fue como Acción se enteró de todo lo horrible que había hecho su madre. Fue hasta donde ella estaba para pedirle explicaciones, pues quería que ella le diga que todo era mentira. Pero ella no lo negó, sino más bien le dijo que se siente algo incómoda porque ahora que ve su cara, era similar a la cara de su padre en el momento en el que murió. Después de eso, su vida había sido muy aburrida, pero cuando Débora le dijo que le mostrará un mundo nuevo, lo vio muy interesante y por eso decidió apoyarla y ayudarla un poco. Cuando el padre de Acción se enteró, se había molestado mucho con ella y fue por eso que ella se llenó de dolor y odio y decidió acabar con todos los monstruos. Incluso le dijo que el poder de las 4 familias se estaba debilitando, y así fue como le entregaba la llave para que él vea con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Por otra parte, después de lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de Violeta, Gillis constantemente tenía pesadillas, tanto que ya le resultaba difícil distinguir la realidad y la fantasía. Gillis no sabía qué hacer, quería regresar a Inoadean, pero Acción se lo impidió porque sabía que si ella regresa podría morir. Ella se encontraba tan débil, pero al sentir la calidez en las manos de él, se sintió tranquila y podía dormir. Al menos su quinta vida parecía ser muy tranquila. Cuando ella despertó, Acción le pidió perdón por no poder ayudarla como ella se lo merece. Y Gillis pensaba que todo era un sueño, porque nunca antes se la había tratado de esa manera. Pero él le dijo que las cosas a las que ella teme y la asustan, las borrará para siempre para que nadie se atreva a lastimarla, porque lo único que quiere es verla sonreír. Gillis, con una hermosa sonrisa, le daba las gracias por siempre aparecer en sus sueños y quitarle todo el miedo que sentía durante las noches, pero le contestaba que había algo que la preocupaba mucho, y era que en algún momento el rostro de él se oscurezca, por lo que no tiene que esforzarse mucho por ella, y debe dejar de visitarla en sus sueños. Así habían pasado algunos días similares a este, hasta el último día de su vida, en donde ella fue secuestrada por los ancianos de Vergette, quienes querían sacarla de su camino. La llevaron en un carruaje hasta el jardín de Inoadean, y Gillis, que ya sabía que ese era su final, se sentía tranquila de que Acción no esté ahí para presenciarlo. Fue así como ella murió en manos de estos malvados ancianos, y cuando Acción se enteró, fue corriendo a su búsqueda, pero fue demasiado tarde. Ellos
ellos ya la habían eliminado. En ese momento Acción enloqueció de ira. Se encontraba tan mal y tan desconsolado que no podía medir el nivel de su fuerza. Al reaccionar de esta visión, Acción abrazó a Gillis y pensaba que si todo lo que vio en su vida era real, ella volverá a desaparecer de su mundo nuevamente. No quería sentirse solo y antes de esperar ese final, prefería morir con ella porque no sería capaz de soportar un segundo sin estar con su amada Gillis. ¿Qué pasará? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!